Shalom, shalom a todos. Qué bueno que están con nosotros una semana más. Sí, y con el comentario de la parasha en esta semana tenemos la parasha número 25, que se llama Saf, Tesav. Tesav, Y eso significa encomienda. encomendando a quién o a qué. Siempre tenemos que hacernos esas preguntas. Eso me recuerda el texto que dice: encomienda a Hashem tus caminos. Baruch Hashem. Entonces, encomienda. Vamos a entrar rapidito a los detallitos. Aquí están los aliyot, las aliyot, porque aliyot es femenino. Los aliyot gramáticamente no es muy correcto. ¿Ok? Pues entonces aquí lo tengo para que así lo pueden anotar. Le pueden dar pausa al video y anotarlo para que así puedan leerlo un aliyot cada día. También está el Haftarah y los escritos apostólicos, o como se conoce el Nuevo Testamento. Ahora, aquí tenemos otro montón de mitzvot y vamos a cubrirlo rápidamente para que sepan cuáles son, aunque casi toditos son para el sacerdocio, pero hay que conocerlos como quiera. Sí, hay que conocerlos y se pueden aplicar algunos conceptos y funciones a nuestras vidas hoy en día y los vamos a ver en la primera aliyah. ¿Okay? Y esos preceptos son cuáles, mi vida. Precepto de quitar las cenizas del altar diariamente. No voy a leer las citas para ir rapidito. Sí. Y en esta parasha se encuentran los mandamientos 131 al 148 de los 613. El segundo sería precepto de encender fuego en el altar diariamente. Prohibición de apagar el fuego del altar. Precepto de comer los restos de las oblaciones de harina. Menajot. Prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz. Sustancia leudada. Precepto del cohen mayor de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día. Prohibición de comer la oblación de harina de un cohen. Precepto de los kohanim de ofrecer la ofrenda de pecado. Prohibición de comer de una ofrenda de pecado, hatat, cuya sangre es rociada en el altar interior dentro del santuario. Precepto de los kohanim de ofrecer una ofrenda de culpa, sham, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. Precepto de los kohanim de ofrecer la ofrenda de paz, shelamim, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. Y la prohibición de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento hasta la mañana. Precepto de quemar el sobrante de las ofrendas. Prohibición de comer una ofrenda considerada como pigul, ofrecida con una intención que la descalifica. Prohibición de comer de una ofrenda consagrada que se volvió impura. Precepto de quemar una ofrenda consagrada que se volvió impura. Lo acabo de leer otra vez. Sí. Prohibición de comer cebo. Prohibición de comer la sangre de un animal terrestre o de una ave. Son un montón. Son un montón. Y uno se estará preguntando, oye, pero ¿cómo yo puedo aplicar eso a mi vida? Es en la función. ¿Ok? Y vamos a ver eso bien claro, porque por supuesto no podemos hacer nada, especialmente si uno escoge o levita, porque no hay templos, pero sí el intento y la función detrás del sacrificio sí se puede aplicar hoy en día. Ok, aquí les presento los recursos que utilizamos. Como pueden ver, la diferencia entre la semana pasada y esta es que eliminamos uno de los libros y añadimos el otro. Ahí están toditos. Toda esta información, todos estos libros se pueden conseguir online. Solamente tiene que hacer una búsqueda en Google, en Bing o cualquier buscador del internet y lo pueden conseguir. Y ahí tengo los lugares web donde están los comentarios de Kate Blatt y de Thomas Constable. Okay. Antes de empezar, como siempre, vamos a hacer la bendición del estudio de la Torá. Y mi amada esposa va entonces a decirla en español y yo la hago en la fonética hebrea.
Entonces dice lo siguiente. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Amén. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedevrei Torah. Amén. Ok, empezamos entonces a ver desde el capítulo 6, versículo 9. ¿Y qué nos dice? Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley, Torah, instrucciones, de la ofrenda de ascensión. Es la ofrenda de ascensión que permanecerá sobre la hoguera en el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. La palabra hebrea que ha sido traducida como ley es Torah, que significa instrucción. En este caso vemos que la palabra Torah está limitada a una instrucción específica acerca de la ofrenda de ascensión, también llamada holocausto, del latín todo quemado. En esta sección hay instrucciones específicas para Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Las instrucciones que se dieron en la parashá anterior sobre las diferentes ofrendas son para el pueblo en general, pero en esta parashá hay instrucciones específicas y complementarias para los sacerdotes en cuanto a los mismos sacrificios que han sido mencionados anteriormente. Fíjese, eso es bien interesante porque la cuestión es, fíjate cómo Hashem está preparando el que está leyendo la Torah. Primero lo dice, mira, este es un mandamiento, pero no da mucho detalle, pero te explica para que entonces uno vea lo amplio que es los mandamientos. Entonces, a las diferentes personas o entidades que van a estar ejecutando el mandamiento, da los detalles. Exacto. Y eso es típico en toda la Torah, que es cíclico, ¿ok? Es como, no sé cómo se hace, se llama un dibujito que es una espiral. Una espiral, ¿verdad? Eso mismo. Ok. De esto aprendemos también que cuando viene la revelación divina a nuestras vidas, no viene toda de una vez. No, nos volveríamos locos. Sí, no, imagínate si todo el conocimiento de la Torah cae de sopetón en nuestras mentes. No se puede. Nos volvemos locos. Sí. Right. Yo misma me vuelvo loca, yo sé. Sí. Primero se da una imagen general y luego el espíritu, el Ruach HaKodesh, vuelve a dar más detalles sobre las cosas que ya han sido descritas de forma general. Ejemplo, Abraham. Sí. La Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana. La mente no está trabajando de forma lineal, sino circular. Es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal, sino avanza de forma circular, o más bien como un espiral. Avanza un poco con un tema para luego volver al mismo tema y dar más detalles. Después avanza con otro tema relacionado con el primero y luego vuelve a dar más detalles sobre algunos de los temas anteriores, etc. Sí, puse el ejemplo ahí de Abraham, ¿ok? Porque es la forma más fácil y más clara para entenderlo. Hashem cuando habla con Abraham dice, vete por allí. Sal desde el parentesco de tu padre y vete por allá. Exacto. No le dio detalles. No. ¿Ok? Y él por fe se tiró. Entonces luego es que vinieron los detalles. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Fíjate lo que estamos aprendiendo aquí. Cómo la Torah nos demuestra la información y cómo es que Hashem se comunica con nosotros. Porque no nos va a decir todo a la misma vez. No. Esto lo vemos también cuando uno entra en las raíces hebreas. Sí. Uno aprende algunas cosas, usualmente el Shabbat es lo primero que uno aprende, empieza a honrarlo, entonces las fiestas. Entonces es como un building block. Aquí tengo otro bloque y lo pongo encima hasta que se construye el estilo de vida que vamos a seguir. Exactamente. Pero no es de sopetón, ¿ok? O de cantazo. Es como por paso. Sí, y pasos seguros. Que una de
en catedral de la fe es que se educa en la congregación Primero, sí. primero antes de hacer un mitzvot. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer simplemente porque todo el mundo lo está haciendo. Tenemos que conocer bien la intención detrás del mitzvot. ¿Por qué? Y por qué. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Entonces, hay que tener reverencia. Hay un sinnúmero de detalles que hay que entonces aplicar junto con el mitzvot. Pues entonces hay que haber una etapa de educación. Sí, es por etapas, exacto, y como escaloncitos hasta Exacto. llegar. Exacto. Entonces, para las personas que nos están oyendo y que están interesados en entrar en este mundo de las raíces hebreas, que es precioso y bien revelador, pues entonces no tienen que correr. Y libertador. Y libertador, sí, porque la verdad te hace libre. Amén. Pues entonces hay que coger las cosas con calma, paso a paso. Es un proceso. Sí, es un proceso. ¿No? Y uno está haciendo una transición, desaprendiendo algunas cosas para aprender cosas nuevas. Y esa es la forma que un adulto aprende las cosas. Tiene que desaprender para entonces aprender. ¿Okay? Hay que ponerse en las manos del Señor para que el Señor nos permita que eso no se va a borrar de nuestra mente, porque son experiencias que hemos tenido anteriormente. Sí, sí. Pero que se quede guardadito, entonces nosotros aprender lo nuevo y entonces comparamos y nos damos cuenta de muchas cosas que en la vida anterior no habíamos captado, y entonces cuando venimos a la Torá vemos entonces como que el detalle completo y nos damos cuenta de lo que realmente la Torá nos quiere decir. Exacto. Ejemplo, en mi caso, yo leí el Brit Hadashah yo no sé cuántas veces, y cuando entendí el templo, entendí el Brit Hadashah mejor, especialmente la carta de los hebreos. Eso va a seguir siempre. Es algo que siempre va a suceder. Y el que quiere estar aprendiendo, lo primero que tiene que hacer es ir buscando del templo cositas para que vaya entendiéndolo. Sí, sí. Aquí le tengo una gráfica en la cual es como unos espirales. Y la espiral viene siendo el ciclo anual de los parashot. ¿Okay? Y la parte de abajo viene siendo los conceptos generales, como lo que nos explicó Hashem a través de su Santa Torah, de los sacrificios, Olá, etc. Y afuera los detalles. Y fíjate que va un poquito para adelante, entonces regresa. Va un poquito para adelante, y entonces empieza y va atrás. Y así es que está la Torah. Porque siempre no es lineal, no es un círculo. No es una línea. No es una línea. Y tenemos que tenerlo claro para que así estar atentos, porque los detalles quizás no están en el momento que tú estás leyendo, están un poquito más adelante, que va a hacer referencia hacia atrás. Exacto, también cuando leemos la Torah, sabemos que primero, como tú dices, hay que comenzar en Génesis o en Bereshit. Sí. Y entonces ir fomentando entonces ese círculo. Pero entonces tenemos que, muchas veces cuando tenemos el concepto general, como vamos a ver en esta parashá, que ya nosotros hablamos de un tema en específico, pero ahora en esta parashá nos da unos detalles. Exacto, y aplicado no al pueblo, a los Kohanim. A los Kohanim. Okay. En este caso, ya en el capítulo 1 de Vayikra, se ha dado una instrucción general sobre la ofrenda de ascensión, y ahora este tema es destacado otra vez en esta parashá para dar los detalles complementarios sobre esa ofrenda. Lo mismo sucede con las demás ofrendas, que era lo que estaba diciendo. Exacto. Y una cosa que es bien interesante, fíjate cómo la Torah está diseñada para enseñarle a la persona que lo está estudiando. Esa misma técnica es bien buena para enseñarle a otras personas. Sí. Si entendemos la función de cómo la Torah nos enseña, podemos efectivamente enseñarles a otras personas utilizando el mismo mecanismo. Exacto. Okay,
El que creía que no se iba a aprender algo, pues mira, ahí es. Siempre se aprende algo porque Siempre. la parasha, aunque la repitamos 1000 veces, Sí. 1000 veces el Padre nos va a hablar. Exacto. Y cada vez que la repetimos estamos en una situación o una situación difícil o en otra situación de paz, pero como quiera, como el Padre sabe cuál es la situación por la que estamos pasando en ese momento, sí. Aunque la repitamos, Él siempre te va a dar la palabra. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Había varios fuegos sobre el altar. Los rabinos no están de acuerdo en cuanto a la cantidad de fuegos que había en el altar. Se habla de 2 a 4 fogatas diferentes. Una de ellas se mantenía encendida todo el tiempo, como está escrito en este versículo y en los versículos 12 y 13. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él la ofrenda de ascensión y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, eso trae una pregunta. El fuego no se puede apagar, pero cuando se movía el Mishkan, ¿cómo movían el fuego? El fuego se movía solo. No, el fuego del altar. Ah, del altar. Sí, interesante eso. Eso, parte del transporte, además de los utensilios, era ese. El fuego se tenía que transportar también y mantenerse encendido. ¿Ok? Así nosotros también debemos de mantenernos encendidos. Oh, sí. Porque tenemos, en el otro campamento, nosotros cantábamos un corito que decía, en el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Yo me porque el eso, fuego sí. del Señor en mi corazón está. Así Exacto. que eso tenemos que mantener ese fuego de querer seguir leyendo, de seguir aprendiendo, el fuego el deseo ardiente de buscar más y más de lo mismo. Fíjate, consiste una aplicación. Sí. Fíjate, están hablando de los sacrificios y la responsabilidad de los sacerdotes, pero hay aplicaciones hoy en día. ¿Ok? No podemos pretender que la Torah no nos está hablando porque está dirigido a un grupo de personas. Sí, nos está hablando siempre. ¿Ok? La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego necesita 3 ingredientes para poder existir: combustible, oxígeno y calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar del tabernáculo había caído desde el cielo. Los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir la leña. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros se nos está apagando el fuego, ¿quién es que tiene la responsabilidad de mantener ese fuego ardiente y traernos leña? ¡Wow! ¡Oh! Tremendo. Eso está interesante. Vamos a seguir, pues esto se pone bueno. Sí. Esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Cada mañana hay que poner más leña sobre el fuego. ¿Qué es la leña? Sí, eso, porque entonces estamos hablando en la parte espiritual, pero no es una cosa tangible y física. So, vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la misma escrituras. La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Está escrito que la Torá es un árbol de vida. También Mashiach se compara a sí mismo con un árbol, en Lucas 23:31, Juan 15:1. Esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón
es la Torá y el Mesías. La vida y la muerte del Mesías ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de Hashem. Cada mañana hay que poner más leña en su corazón para arder continuamente delante de Hashem. Baruch Hashem, y por eso, los rezos en la religión judía. ¿Okay? Porque ellos todos los días encienden y mantienen ese fuego ahí. Entonces, nosotros a través del estudio de la Torah y nuestra creencia en Mashiach, que es lo que es. Pero el estudio, si falta uno, como las tres cosas que hacen falta para que arde el fuego, si una no está, no va a trabajar. Exacto, no hay fuego. Tenemos que diariamente otras cositas. Hay que estar enchufado con el Eterno. Enchufado con el Eterno siempre. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, estudiando la Torah. Así mismito. Buscando de él. El que no estudia y no ora, pues entonces peligra en enfriarse y hasta, como yo he visto con mis propios ojos, por falta de mantener y trabajar esa conexión con Hashem, se desvían y dejan todo. Así mismo. Tenemos que estar bien atentos a eso en nuestras vidas. Pendiente a esa leña. Sí, a esa leña. La leña es añadida en la oración, la alabanza y el estudio de las escrituras. De ti eso otra vez, eso es importantísimo. Sí, la leña es añadida en la oración, hay que orar. La alabanza, hay que alabar y adorar al Eterno. Y el estudio de las escrituras, que cada creyente hace todas las mañanas. ¿Escuchó eso? Que cada creyente, o sea, se supone que todos lo hacemos todas las mañanas. La única manera de poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestra vida es ponerle más leña. Es una tarea diaria y nosotros somos los responsables de esa tarea. Ahora, si nosotros pasamos varios días sin oración o sin estudiar la Torah, ¿qué va a pasar dentro de nuestro corazón? Se va a ir apagando el fueguito. Sí. Y si nos quedamos sin leña, estamos sin leña. Sí. Leñazos es lo que vamos a recibir. Sí. Sí, porque la cuestión es que entonces empiezan a suceder las cosas y como uno no tiene una dirección directamente de la Torah, lo perdemos. Si experimentas que el fuego de tu vida espiritual se está apagando, necesitas tomar en serio este mandamiento y orar cada mañana y leer y estudiar las escrituras santas. Yo voy a decir algo. Cuando uno está por la mañana que estás orado para ir al trabajo, a lo mejor tú dices, pero yo no tengo tiempo para eso. Sí, porque cuando tú te montas en tu carro, tú puedes ahí mismito orar al Señor, tú lo puedes alabar, tú puedes adorar al Eterno y puedes no leer las escrituras, pero si tienes alguna escritura audible como nosotros que tenemos, también las puedes escuchar. Sí. Y si no, pues durante el trabajo lees tu partecita, la que te toca de ese día. Sí. Pero tenemos que hacerlo. ¿Está bien? Aunque no lo hagamos, o sea, me levanté y me arrodillé a orar. No, el tiempo, el momento lo escoge usted. O levantarse más temprano para hacerlo. Exacto. Tú sabes. Por lo menos empezar el día con oración al Padre, de Dios la bendición de levantarte, sí, empezar otro día. Hacer la bendición de cuando nos levantamos. Sí. El ánimo, ¿cómo es? Se me olvida cómo empieza. Morani. Eso mismo. Entonces, también hasta cuando uno va al baño, uno le da gracias al Eterno. Sí, en el Sidur de nosotros decía que había que darle gracias al Padre por todas las cositas que nosotros hacemos. Sí. Por lavarnos las manos, porque todo está saliendo bien. Sí. Y eso hay que darle gracias al Padre, porque si una de las cosas que nosotros hacemos en la mañana falla, no vamos a estar bien durante el día. Y no queremos tener estreñimiento espiritual por no hacer oraciones. Exactamente. Oído. Es bien importante empezar el día de esa manera, ¿okay? Y mantenerse lo más posible
enchufado con el Padre, o sea, y hablando con Él, ¿ok? Porque la oración, como le dije, le expliqué hace unas cuantas para allá atrás, no es tal, ay Padre, por favor, escúchame. Él te está escuchando. Y lo que Él quiere es una conversación, ¿ok? Y quiere que tú te comuniques con Él de forma natural, ¿ok? A mí me pasa cuando yo voy a un sitio y yo necesito, por ejemplo, un parking. Sí. El parking, la responsabilidad de buscarlo es mía, Sí, yo lo sí, sé. sí. Y pues no, yo conocí a alguien que me decía, tú no tienes que usarla al padre para cualquier cosa, pero él me ayuda porque yo le digo, yo quiero un parking de princesa tuya. Y empiezo a buscar pacientemente, porque tampoco es que apareció el parking. Sí, sí. Sigo buscando y cuando menos me lo imagino, aparece un parking al frente casi. Exacto, exacto. Y uno le da gracias a Y Hashem. uno le da gracias a Hashem y adicional a eso estás hablando con él. Sí, que eso es una cosa bien importante. No importa si son cosas buenas, no importa si son cosas malas que suceden en nuestra vida, tiene que ser siempre Baruch Hashem. Amén. Bendito es su nombre. Aleluya. ¿Ok? So, el oxígeno es parte del aire. La palabra hebrea para viento es ruach. Ruach también se traduce como espíritu. Esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el espíritu de Hashem. Si falta el espíritu en la oración y la lectura, el fuego se va a apagar. Ay, y yo estoy seguro de los que están escuchando no quieren que ese fuego se apague. Porque, dame decirte, yo me recuerdo de cómo yo era cuando no estaba dentro del caminar de la Torá. Y no soy el mismo hombre de antes, No. después de la Torá. Y eso Sí, es una igual. cosa que si uno piensa en eso también, de dónde uno vino, es un ingrediente más para uno afirmarse en lo que uno tiene que hacer para estar bien conectado con Exacto. el Padre. Que tampoco falte el calor en nuestra devoción a Hashem. El calor podría simbolizar el amor y la intensidad de nuestra entrega en hebreo, Kavaná. Kavaná. Y ya ustedes conocen eso. Sí, eso yo me recuerdo cuando nuestro more Walter Agosto nos estaba explicando eso a toda la congregación y la importancia del Kavaná. Porque no es simplemente hablar así al Padre sin emociones, no, es comunicación. Tú no hablas con tu esposa así, ¿verdad? Yo no hablo con ella así, yo hablo con Kavaná, a mi esposa, sonriendo, con expresiones, con emoción. ¿Sí? Así es que tenemos que comunicarnos con el Padre. Que el fuego nunca se aparte de su vida. Exacto. Que no se apague nunca. Seguimos. En 2 de Timoteo 1:6 está escrito, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En este caso se trata del fuego del don de ser anunciador de las buenas nuevas. Oh, un evangelista. Evangelista. Ok. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Simplemente que el Mashiach, Yeshua, murió por nosotros y nos redime de todo. ¿Ok? Las consecuencias de nuestras acciones pasadas al nivel donde Hashem mismo pone todo nuestro pasado y lo tira en el abismo y no se recuerda de nada de nuestro pasado. Por eso es que somos nacidos de nuevo. Porque cuando nacemos, cuando salimos del vientre de nuestras madres, pues no teníamos pasado. Nuestro tiempo empieza en el momento que sacamos la cara y decimos, ¡aló! Llegué a este mundo, ¿ok? Pero así es, eso es nacer de nuevo, ¿ok? Y tenemos por gracia ese don, ese regalo de Elohim. Eso significa también que no podemos estar
trayendo nuestro pasado Oh, no. y estar lamentándonos de nuestro pasado, Bueno, porque ya Él lo tiró a lo más profundo del mar. Bueno, una de las cosas más difíciles que tiene que hacer el ser humano es perdonarse él mismo del pasado. Sí. Porque hay muchas personas que no quieren perdonarse a ellos mismos y cargan ese bagaje. A mí me pasó, tú lo Sí, sabes. sí. Yo traía ese bagaje y yo sabía que el Padre me había perdonado, pero yo no me había perdonado, ni me había aceptado lo que había hecho, ni quería aceptarlo tampoco. ¿Y cómo fue cuando realmente caíste en cuenta y te perdonaste a tú misma? Pues estudiando la Torah, Sí. Torah me abrió la mente, me abrió la noción en mi cabeza de que ya si Él me había perdonado, ¿por qué entonces yo tengo que seguir? Sí. Con eso lo tuve que soltar y Baruch Hashem por eso. Sí. El único que estruja el pasado en la cara de uno es el adversario. Satán. Sí, es el único. Porque él siempre te va a tratar de poner duda en tu mente que tú fuiste aceptada por Elohim. Y esa es una de las armas que él utiliza. Sembrando el pasado para que entonces crear dudas en la mente de la persona. ¿Okay? Así el espíritu se va cayendo. Sí. Entonces, en el 6:15 dice, entonces, uno tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para Hashem. Aquí se habla de todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal. Según Rashi, esto nos enseña que todas las oblaciones tenían incienso, no solamente la primera que está mencionada en la parashá anterior. Eso está en Levítico 2, del 1 al 2. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Hay dos diferentes tipos de ofrenda en cuanto al nivel de santidad. Hay ofrendas santísimas, en hebreo Kodshei Kadasim, y ofrendas menos sagradas, Kadasim Kalim. Pues entonces, fíjate, tenemos que entonces reconocer que hay diferentes niveles de santidad. ¿Ok? Y algunas ofrendas son consideradas más santas que otras. En otras palabras, santidad no es una cosa con como vamos a decir, con un poder o un nivel. La santidad tiene varios niveles. Y eso se ve en el templo, porque hay lugares donde el pueblo, los gentiles podían entrar, pero ¿okay? Según va entrando más profundo, menos gente. Hasta que uno llegue al lugar santísimo, que solamente el Cohen Agadol podía entrar. Hay diferentes niveles de santidad. También en el templo se mostraba con diferentes niveles de altura. Por esos caminos y esas diferentes secciones. Ejemplo, un gentil no podía entrar en el atrio de los israelitas. Claro. ¿Ok? Entonces, las mujeres tenían su atrio también y no podían entrar a otros lugares. Eso es bien básico saberlo, porque como hay diferentes niveles de santidad en las personas también, y es representativo de las ofrendas también. ¿Okay? Ejemplo, la ofrenda oral es lo mismo que la ofrenda de Pesach. No. Así es, no es diferente. Y lo vamos a ver, es bien diferente. Y vamos a ver cuál es la más kadosh, la más santa. ¿Okay? Pues entonces aquí tenemos las ofrendas más sagradas y son así, ¿cuáles? Hola, que es la ofrenda de ascensión. Minja, que es oblación. Chelamim, Sibur, ofrenda de paz de la comunidad. La Hatat, ofrenda de pecado.
y a Sham ofrenda de culpa. Ahora hay ofrendas menos sagradas. Y un ejemplo de eso son las siguientes. Shelamim Yahir, ofrenda de paz de un individuo. Todá, ofrenda de agradecimiento. Y Todá significa gracias, porque cuando uno dice Todá Rabá es muchas gracias. Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Sí, apunten esa para que la aprendan. Todá Rabá, muchas gracias. Bejor, un animal primogénito macho. Maser Behemá, el diezmo de los animales, y Pesach, el sacrificio de Pascua. Mira qué interesante. Ya mismo vamos por ahí. Sí, estamos cerca de Pesach, pero fíjate qué interesante. El sacrificio de Pesach es menos santo que los otros. Oh, ¿verdad? Interesante eso. Y es un punto para estudiar. Ok, eso que tienen la libretita afuera, pues entonces apuntan santidad de los sacrificios. Ok, porque está bien interesante el tema detrás de la santidad del Corbán, el sacrificio de Pesach. Y los Corbanes, los Corbanot, tienen sus especificaciones. ¿Ok? Iba a decir algo, pero no voy a entrar en eso este año. Pero prepárense para el año que viene, que voy a dar unos detallitos de eso si el Padre lo permite. Aquellos sacrificios de alto nivel de santidad que se pueden comer solo pueden ser ingeridos por los sacerdotes varones en el área del atrio del tabernáculo o templo. Esos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. En otra palabra, en donde está el altar, como hemos aprendido, cuando estamos en la entrada del tabernáculo, lo primero que vamos a estar viendo es el altar de sacrificios, ¿okay? Donde se quemaban los sacrificios. Detrás, el lavacro, un poquito para el sur, ¿ok? Línea directa, entonces la entrada al lugar santo y luego llega al lugar santísimo, ¿ok? Tenía que estar a la derecha del altar, que es el norte, porque entramos del oeste al este, ¿ok? Si tú entras, los sacrificios se hacían en el lado derecho, ¿ok? Los sacrificios menos sagrados que se pueden comer podían ser comidos en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los sacerdotes y sus familias. Esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio. El resto de la ofrenda de paz individual y el sacrificio de Pesach podían ser comidos dentro de las murallas de la ciudad santa por todos los israelitas, hombres, mujeres y niños que estuviesen ritualmente puros. Y eso levanta unas cuantas preguntas, porque si el Corbán de Pesach se podía comer por cualquiera de las, vamos a decir, la familia, ¿ok? Dentro de las murallas, ¿ok? De la ciudad, y estamos hablando de Jerusalén. Exacto. Entonces, ¿se podía comer fuera de las murallas de Jerusalén? Según dice ahí, ¿no? No. Interesante. Pero esa discusión la mantenemos para el año que viene. ¿Okay? Estoy instigando la curiosidad, ¿okay? Que es una técnica rabínica para que el estudiante se interese en el tema. ¿Okay? Pero la curiosidad es uno de los ingredientes bien importantes para aprender. Porque si no estás curioso, ¿para qué va a pasar por una información? La curiosidad mató al gato. Sí. Pero en este caso no va a matar a nadie. No, le da vida porque le enseña de la Torá. Sí. Seguramente el gato era pagano. De Egipto por allá. Sí. Un gato griego o algo así. 6:18 nos dice que todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Hashem.
todo lo que las toque quedará consagrado. Incluso el varón hijo de Aarón, con algún defecto en su cuerpo, que no podía oficiar como sacerdote, podía comer de este sacrificio de alto nivel de santidad. Wow, Sí. qué bien. Ejemplo, yo que soy genéticamente descendiente de Aarón, pues entonces, por los defectos en mi cuerpo y etcétera, yo no puedo oficiar en el templo. Pero tengo el derecho entonces de Poder comer y participar. y participar. ¿Ok? Porque el derecho es hereditario. ¿Ok? So, eso es una de las cosas que uno va a ver. Por eso que uno de los mis votos, especialmente en la parashá Emor, es honrar el Cohen. ¿Y cómo se honra? Pues entonces dejándolo participar en esas cosas que están en la Torah, aunque no puede oficiar. Y como no se puede oficiar hoy en día porque no hay templo, como quiera se honra el Cohen. Aquí vemos cómo la Torá marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante de Hashem en este mundo. El varón tiene mayor responsabilidad para dirigir el servicio en la congregación y en el hogar. Uh-huh. Ahora, quizá hay mujeres que están diciendo, no, pero yo puedo hacerlo. Ok, sí, nadie está diciendo que no lo puede hacer. Que no lo puede hacer, pero es la función que está delineada por Hashem. Una mamá sola, soltera con sus hijos. Sí, pues entonces ella tiene que coger la batuta de ser la sacerdotisa. La sacerdotisa de su hogar, porque no hay otro remedio, en otras palabras. Como estamos en la época cercana a Pesach, pues entonces, si van a hacer el ceder de Pesach, van a hacer la cena en su casa y no hay un varón, ¿ok? Pues entonces la mamá lo puede hacer, ¿ok? Y no es considerada una... Vamos a ver cómo lo pongo para que sea suave. No significa que ella se convierte en la sacerdotisa. Exacto, sino que está haciendo la función porque no hay un sacerdote. Exacto. Sí, y no necesariamente cuando el varón lo está haciendo en su casa, no es que se convierte en un sacerdote, no, está haciendo la función. ¿Ok? Porque esa es la función que cada padre o jefe de familia debe estar ejecutando. ¿Okay? Porque sí, hay sacerdotes asignados por Hashem. Y en ningún momento se asigna el jefe de la familia o el padre de una familia como un sacerdote. ¿Okay? Lo que sí vemos es en la Torah que eso se perdió y se asignó a los levitas. ¿Okay? A la tribu de Levi, a igual que el primogénito. ¿Okay? También en esa parte, ¿verdad? Porque las mujeres nos hacemos muchas preguntas, porque sí. A veces, ¿por qué los hombres? ¿Por qué el varón tiene mayor responsabilidad? ¿Por qué el varón tiene que subir 3 veces al templo cuando esté o cuando estaba? Sí. Y no es por nada malo, no es que nosotras no podamos ni nada por el estilo, sino que pues el Padre nos considera más santas, sí. Más santas que el hombre, hablando, no sé, espiritualmente. Sí. Se supone que ellos necesitan estar más cerca del Padre, por eso es que se le permite a ellos llevar entonces la batuta. Sí. Ahora vamos a entrar en algo bien interesante y a mi amada esposa. Lee lo que tiene esto porque quiero tocar unos puntos aquí, algo bien importante, en la cual no se habla mucho de esto. Pero ¿qué es lo que dice aquí? La diferencia entre los sexos ha sido puesta en este siglo por Hashem. En el siglo venidero, los que van a ser transformados no tendrán sexo, sino que serán como los ángeles en el cielo, como está escrito en Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y eso es bien importante, porque la cuestión es que los ángeles no tienen genitales. Exacto. Okay, so, eso también tenemos que pensar cuando hablamos en Bereshit, que no llegamos al capítulo 6.
de Bereshit, pero la cuestión es que está la noción de que los ángeles tuvieron relaciones con los seres humanos. Es imposible. Imposible. Porque los ángeles no fueron creados para reproducir, por ende no tienen genitales. No. ¿Ok? Ahora, cuando resucitemos, pues entonces tampoco cuando estemos en el Olama Baja, ¿ok? El mundo venidero, pues entonces no vamos a necesitar sexo porque no vamos a tener probablemente genitales. Exacto, y no hay que procrearse. Oye, pero nos vamos a recordar. Puede que sí. ¿Ok? Porque en ningún sitio en la Torah dice que no vamos a olvidarnos de nuestra vida anterior. No vamos a borrar memoria, ¿no? Exacto. No dice. Especialmente que vamos a ser juzgados por la Hashem, ¿ok? De lo que hemos hecho. So, no nos podemos olvidar porque imagínate, si nos olvidamos y Él nos está juzgando, nosotros pero vamos a estar, pero es que yo no me recuerdo que yo hizo eso. Exacto. Bien importante esto. Ahora, por eso que mi amada y yo tenemos un plan. Y quiero que escuchen esto. Tenemos un plan de que cuando nosotros resucitemos en el mundo venidero, nos vamos a encontrar en un lugar. Así mismo es. Ok, sí, no, porque no me voy a olvidar de que yo amo a esta mujer, aunque no vamos a tener genitales o necesidad de sexo o matrimonio, pero yo he tenido hasta ahora una vida, exacto, pero yo he tenido una vida sumamente bendecida con esta mujer, entonces no voy a olvidarme, y la Torah no dice en ningún lado que me voy a olvidar de mi pasado, ¿ok? So, tenemos un plan de que lo siguiente, nos vamos a recordar de nuestras familias, nuestras esposas, nuestros amigos y amistades, pero no vamos a tener genitales, ¿ok? Vamos a ser como los ángeles, ¿ok? Pues entonces yo le dije a mi amada esposa, ¿ok? Que la voy a encontrar, ¿ok? En el mundo venidero para nosotros seguir siendo pana y pana fuerte, porque somos, además de ser marido y mujer, somos amigos, somos mejores amigos. Entonces, sí, y yo no quiero perder eso, pues entonces lo vamos a encontrar en la esquina noreste del complejo del templo, ¿ok? Porque el templo va a estar reconstruido y vamos a estar yendo para allá, ¿ok? Pues entonces el punto donde nos vamos a encontrar es este que estoy mostrando aquí, la punta noreste del templo, y ahí voy a esperar a mi amada, ¿ok? Pues entonces te espero ahí. Sí, yo voy, pero voy a hacer una invitación a Catedral de la Fe y a los hermanos del grupo D, a que también se encuentren ahí. Vamos a encontrarnos para hacer el combo. Exacto. Porque la cuestión es que no vamos a ser robots, no vamos a olvidarnos de nuestro pasado, pero vamos a gozar de ese momento para adelante por la eternidad, adorando, hablando, haciéndoles preguntas a nuestro Elohim y a Yeshua. So, ese va a ser el punto de reunión para los que quieren estar haciendo el corillo. El corillo. Nosotros no estamos, por lo menos yo, no estoy muy segura de que podamos hacerlo, pero tenemos un plan. Exacto. Tenemos un plan de que si pues nos podemos recordar y podemos llegar hasta ese punto, pues lo haríamos. Exacto. Y entonces ahí, pues entonces terminamos esta porción de la parashá con esta sonrisa que algún día nos encontramos allí. Lo vamos a encontrar y como quiera va a llegar a Jerusalén. Entonces, aunque no lo hacemos en esta vida por X o Y razón, si no podemos, pues entonces como quiera vamos a estar ahí y nos vamos a encontrar ahí mismito. En un punto. Okay. Así que nada, ha sido todo por hoy. Así que Pastor Walter, Pastora Marisa, los espero ahí. En el mundo venidero, sí. En el mundo venidero, y a todos los de Catedral les enviamos una cordial invitación. Sí, porque no queremos perder esas amistades preciosas, eso que hemos generado durante los años. Y yo estoy seguro que Hashem no va a querer eso tampoco. Pues entonces nos vamos a recordar. Sí. Y yo voy a recordar de todos los momentos preciosos que yo tuve contigo. Y yo también. Y vamos a tener una eternidad de generar una eternidad de momentos preciosos en la comunidad. Así mismo es. Y eso me llena de gozo,
porque nos da esperanza y algo para esperar en el futuro. Claro que sí. Y con eso, que el Padre resplandezca en su rostro siempre así ustedes y los bendiga en abundancia. Y hasta la próxima semana. Shalom. Shalom. Y si no estamos la próxima, pues nos encontramos allí. Los espero. Amén. Shalom. Shalom.